Sí, además que indudablemente se anticipa la influencia que tuvo en muchos desarrollos dentro de la ciudad. De modo que, si bien es cierto, a veces uno se excede en la costumbre de recordarlo en una fecha determinada, hoy se cumplen años de su nacimiento, me parece que hay algunas otras formas que le hacen mayor retribución a lo que él dejó, no solo desde el punto de vista de su participación ciudadana, sino fundamentalmente como escritor. Quien sabe mucho de eso, mucho en serio, es Hugo Aguilar, que está realizando una serie de charlas en torno a la obra de Juan Filloy y que este jueves se va a presentar en la Casa de la Poesía, en el Museo Betty Medina Cabral, en otra de las realizaciones dentro de ese ciclo, de modo que nos causa mucho placer charlar con él y a través de su palabra adentrarnos un poco más a lo que lo hemos leído episódicamente y seguramente no con tanta profundidad como él. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un placer estar con ustedes. Si yo te preguntara, desde el punto de vista estilístico, ¿cuál fue la mayor aportación, la originalidad de Filloy que lamentablemente no siempre se ha descubierto y puesto en valor, a no ser en los últimos años recién? A mí me parece que en la literatura de Filloy hay como dos grandes etapas en donde él busca estilísticamente, ¿no? una forma de contar que no es exactamente la que tiene la literatura argentina en su tiempo. Uno podría pensar que, suponete vos, la época de los 30, donde están esas tres grandísimas novelas, ¿no? Staffen, Opolov y Caterva, uno podría encajarlas perfectamente en la literatura argentina, y no se puede. Y no se puede porque en realidad, y él es consciente de eso siempre, su literatura encaja en las grandes literaturas del mundo, digamos. Es como que está en otra tradición, ¿no? Es muy difícil. Por eso, más allá de las influencias de la literatura francesa, de la narrativa norteamericana, yo siempre digo casi en chiste que después de todo, después de Faulkner, de Dos Pasos y toda esa gente que andaban buscando la gran novela americana, la gran novela americana la escribe acá en Río Cuarto, el amigo Filloy con Caterva, porque encuentra, después de una sucesión, imagínate vos, son 7, 8 años, es nada en la vida de un escritor, sobre todo en la de él, ¿no?, que vivió más de 100 años, una forma, un estilo tan impecable cuando llega a Caterva, que uno se lo imagina a él también, con un tipo que tiene más o menos 40 años, y escribió Caterva, y uno se pregunta, y dice, bueno, ¿y a ver qué hago? ¿Después de esto qué? Bueno, va a seguir buscando, ¿no? Va a tener 30 años de silencio, pero ha encontrado en Caterva un tono, una forma de contar, una técnica, ¿no?, que está varios pasos más adelante de sus contemporáneos, digamos. Su literatura no tiene que ver ni con Art, ni con Guiraldes, ni con Mallea, tiene más bien que ver con Faulkner, con Steinbeck, con André Gide. Es decir, es un escritor del mundo, digamos, un escritor que se maneja con mayor facilidad en los avances estéticos contemporáneos de su tiempo, que en esa especie de lentitud estética, política que tiene la literatura argentina desde su nacimiento, ¿no? Es una escritura universal, Filloy, y eso se nota en la primera etapa, ¿no? Y él hace ingresar cosas que después van a entrar, por ejemplo, en los textos de Marechal, es decir, el uso del lenguaje cotidiano, la manera de definir a los personajes, la manera de contar las historias de los personajes, haciendo avanzar la propia novela, al estilo de Joyce, por ejemplo. Entonces, él es único, ¿no? Uno puede nombrar sus influencias, pero él encuentra una forma de escribir irrepetible. Ahí, ¿no? en tu respuesta hay una palabra que conviene subrayar, dijiste que es una búsqueda y un encuentro consciente, no se trata de un hallazgo afortunado, sino producto de su inserción en esa tradición que supera o supera en algún sentido, o cambia la que era la tradición de la narrativa en el país.
absolutamente. Pero además, qué sé yo, son los hechos, ¿no? La historia demuestra que algunos grandes escritores como Cortázar reconocen eso. Imagínate vos que en Rayuela, que es el 63, que cumplió ahora años, hace 20 días, esa cita histórica, ¿no? Sí. Acerca de Filloy, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué será de Filloy? La literatura francesa es extraordinaria, pero no tienen un Filloy que les escriba Caterva, dice Cortázar. Entonces uno imagina que Rayuela es también hija de Caterva, es también hija de la primera época de Filloy. Tan importante es esa primera época que deja 30 años, casi 40 años de silencio para buscar una forma distinta, digamos, porque Caterva es insuperable, insuperable, ¿no? Y si Filloy era un extraordinario escritor, era aún mejor crítico, no solamente de los demás, sino del mismo, ¿no? Yo siempre lo comparo con los Beatles, ¿no? Es decir, los tipos eran perfectos. Ahora, decidieron qué mostrar y qué no. Bueno, Filloy también tuvo el privilegio de decir, bueno, el escritor que yo quiero configurar, que quiero mostrar al mundo, es este. El de Periplo, el de Staffen, el de L'Ambigu, digamos, las novelas de los 70, ¿no? Que es una búsqueda totalmente distinta, que por ahí nos toca generacionalmente más cerca a muchos, que nos encontramos con Filloy en esa segunda etapa y no en la primera, salvo algunos privilegiados que conocíamos a Marta Cisneros y que un día apareció con Caterva y nos dijo, bueno, es todo lo que dicen que era, es. Y nos enamoramos de esa novela y la militamos cuando éramos estudiantes y cuando nos recibimos y no digamos que lo pusimos de vuelta en la literatura argentina, Filloy, pero ahí fue Mempo a leerla, ahí fueron varios a leer Filloy, porque estaba totalmente olvidado, y lo hizo la Universidad de Río Cuarto, reeditó Caterva y ahora se reeditó toda la obra como era la idea original de Justo Sorondo hace mucho tiempo. Entonces, él estaba orgulloso de la ciudad que lo había adoptado y nosotros estamos orgullosos de él también y de sus textos, ¿no? Porque es un escritor indudable, ¿no? Es un escritor sorprendente por donde lo mire, ¿no? Y cuando no deja de escribir, en esos 37, 40 años que no publica textos completos hasta los 60, hasta la década del 60, él sigue escribiendo, y cuando vuelve a aparecer, aparece con una reedición que le hace Paidós de Staffen y otra de Polop. Caterva no llega, pero le publican La Potra, que es la primera gran novela nueva de la segunda etapa de producción, que es imprescindible leer como Rayuela, ¿no? Rayuela vos la podés leer de un tirón, la mitad, siguiendo el itinerario que te indica. Bueno, La Potra hay que leerla con Ignitus al lado, que es el libro del escándalo, ¿no? Que es el libro del 72, claro, que le hizo preocupar a muchos si era una novela o era una obra de teatro. No es ninguna de las dos cosas, digamos, pero es la clave de la lectura segunda, ¿no? De la búsqueda segunda de Filloy, ¿no? Es como Wittgenstein, tan citado por Cortázar en Rayuela. ¿Sí? Hay un primer Filloy y hay un segundo Filloy. El primer Filloy culmina en Caterva, el segundo Filloy culmina en L'Ambigu, pero después de una tarea ímproba de probarse a sí mismo que ya no puede volver a Caterva y que tiene que escribir distinto. Y bueno, ese es una de las cosas apasionantes que tiene la escritura de Don Juan cuando uno la recorre más o menos sistemáticamente. Bueno, estamos dialogando con Hugo Aguilar, quien va a ser el responsable de una charla que el próximo jueves, con la pasión que lo caracteriza y el conocimiento de la obra de Juan Filloy, va a ofrecer en la biblioteca. La Casa de la Poesía, perdón, en Echeverría, a 895. Hugo, te saludo, buenos días. Y te quería preguntar si, leyéndolo intensamente y estudiándolo, a cualquier escritor se lo puede llegar a conocer personalmente, porque me quedó dando vuelta la frase que escuchábamos en el comienzo de la nota que decía Filloy que vivió en un tiempo donde Río Cuarto era una ciudad anodina. Y es muy posible que si
hoy Habitar Entre Nosotros dijera algo parecido desde mi punto de vista. ¿Se puede conocer a Filloy leyéndolo a Filloy? Sin duda. Una vez yo le pregunté incluso, con esa novela que te digo que se llama El Ambigú, que es una especie de diálogo sin narrador entre dos críticos que son pareja, y tomando un café en su casa, le pregunté, pero usted es el virus. Sí, por supuesto. Todo lo que digo ahí, todo lo que dice la persona, que es lo que digo yo, es mi poética. En eso y en otras cosas, digamos, porque a veces hay expresiones que son abiertamente su espíritu, digamos, su ideología, y otras veces es lo que las normas sociales asuntan en el tratamiento que le da. Es decir, cada época tiene unas ciertas normas sociales y cada escritor escribe siendo, cuando es un gran escritor, sí, siendo consciente de esas normas y tomando una posición con respecto a ellas. Bueno, eso, y no bola de ¿no? Tiene que ver con esa idea, ¿no? De que hay una forma de ser de la ciudad que se puede cambiar, y es lo que hizo, porque cuando ese texto que usted le ven, extraordinaria, porque puso a Río Cuarto a la altura de la capital, pero además con una revista que disputaba palo a palo con Sur de Victorio Campo, digamos, y con la misma calidad. Entonces, la Trapalanda, hay como un itinerario histórico, ¿no?, que tiene que ver con esa necesidad de cultura de Filloy, que era un sabio, era un tipo del Renacimiento, nada más que nació en 1894, pero es difícil pensar la universidad sin la Trapalanda, ¿no? Es difícil pensar el nacimiento de la universidad en el 70 sin esa pujanza que le dieron este grupo, donde estaba Bustamante, donde estaba Filloy, donde estaba mucha gente, y que hizo eso, ¿no? Es decir, bueno, esta es una ciudad cultural, ¿no? Antes de la universidad, 20 años antes. Bueno, la cosa pasa por ahí, me parece, ¿no? La cosa pasa por ahí. Sí. Don Juan, que realizaste en la respuesta, de alguna manera sintetiza algo que está ligado a eso que también dijiste, el sentir el orgullo, que es un orgullo que se redobla en tu caso y también de algunos que lo hemos podido tratar seguramente mucho menos y con menos conocimiento por haber estado cerca de un personaje y de un creador de esa talla. De modo que cada vez que se lo recupera, y en especial cuando se lo recupera a través del conocimiento, de la lectura y del análisis de su obra, como lo estás haciendo en las distintas presentaciones de este ciclo, que repito, tendrá una nueva realización este jueves, de alguna manera se resignifica, si es necesario hacerlo con alguien que indudablemente, aunque se lo descubriera muy tarde en algunos círculos, se trata de uno de los grandes escritores. Un abrazo y muchas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes, siempre es un placer.